Muy buenas tardes, mi nombre es Mercedes Barrios y le voy a exponer acerca de la capacitación y selección. Tenemos un diagrama de flujo y un cuadro con auditoría o actividades que se realizan durante todo este proceso. Tenemos acá el diagrama de flujo, captación y selección. Comenzamos o daría inicio con el análisis del cargo o puesto vacante. Esta sería la acción a tomar y dentro de esta acción a tomar se lleva un manual de descripción de cargos para realmente valorar cuál es el perfil que se debe tomar para la vacante que se encuentra disponible. Una vez catalogado dentro de este manual que ya debe existir en la organización, se escoge lo que es el perfil idóneo. ¿Ok? Posteriormente, dependiendo de lo que corresponda dentro del puesto o dentro de la selección del cargo, pueden haber dos tipos de búsqueda. Puede ser la búsqueda interna, que está dentro de la empresa, y puede ser también la búsqueda externa. Dentro de la búsqueda interna existe una auditoría de los expedientes o inventarios de la base de datos de recursos humanos que está dentro de la organización. En la búsqueda externa, por supuesto, que equivale a postulación de cargos en prensa, postulación en cargos de bolsas de trabajo en el exterior o a captar personal de fuera. Si seleccionamos búsqueda interna, habría una modificación de condiciones en el puesto de trabajo al que la persona está acostumbrada al nuevo que va a hacerse cargo, las entrevistas con los supervisores, incluyendo el supervisor que va a hacer directamente con la vacante que existe. Si nos vamos a la búsqueda externa, los principales procesos que deben, o los principales ítems que debe tener la búsqueda externa son las hojas de vida, las agencias de empleo o bolsas de trabajo, la cantidad de solicitantes. Esto como documentación va a tener las hojas de vida preseleccionadas. La ubicación de los candidatos, es decir, si dentro de estas hojas de vida preseleccionadas existen algunos candidatos que cumplen con ese perfil, se va a llevar a la ubicación de estas personas, de estos candidatos, y dentro de ello el documento ejecutado va a ser un registro de todas las llamadas hechas o correos enviados o cualquier tipo de registro electrónico que se pueda tener o que puedan hacer en una base de datos. Registro de llamadas, se llamó a hoja de vida de registro número tal, etcétera. Posteriormente a ello, a la recepción preliminar de solicitud aptas, una vez que ya se ubican en los candidatos, se va a tener una recepción preliminar de las solicitudes que están aptas para este cargo. Se va a hacer la revisión de estos candidatos y ya se va a tener las hojas de vida seleccionadas, ¿ok? Esta es la parte de captación. Luego de esta revisión de candidatos, se va a tomar la decisión de agendar las citas directamente con los candidatos. La documentación sería una agenda electrónica, una agenda con disponibilidad, una simple formato de citas, nada que sea muy concienzudo, ¿ok? Continuamos. Dentro del diagrama también tenemos ya en materia de selección, ya captamos, ya tenemos el personal, perfecto. Ahora vamos a seleccionarlo. ¿Cómo? Tiene que llevar una serie de procesos, por ejemplo, material de pruebas psicológicas, psicotécnicas o las aplicadas. Esta documentación pertenece a las pruebas de idoneidad. Y la acción a tomar es la aplicación de estas pruebas. Estas pruebas ya se encuentran predeterminadas y va a depender de lo que la empresa necesite, ¿de acuerdo? Si necesita una prueba psicotécnica, si necesita pruebas psicológicas de personalidad, de aptitud o algún otro requerimiento exacto del área que vaya a ingresar la persona. Luego de estas pruebas de idoneidad tenemos a las entrevistas de selección. Estas entrevistas tienen y deben ser preparadas por los supervisores de cada área. Si son cargos de alta gerencia, van a ser los gerentes que van a entrevistar directamente al candidato. ¿Ok? Recursos humanos en este aspecto solo se encargaría de seleccionar a la persona idónea para el cargo, las pruebas, y la estructura sería directamente
la estructura de la entrevista sería directamente con el supervisor, ¿ok? Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, pueden ser mixtas, pueden ser libres, ¿ok? Y el documento emitido va a ser obviamente un cuestionario ya que ellos tengan predeterminado en la empresa o uno que el supervisor considere. Existe algo muy importante dentro del proceso de selección, que es la verificación de los datos. Si vemos bien, esto nos da la garantía de que el personal que estamos por escoger, que nos parece el candidato idóneo, cumple realmente con todos los antecedentes que nos dio en su hoja de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona encargada de la selección va a hacer la revisión de todas las referencias, de todos los cursos que haya realizado, va a hacer las llamadas a los antiguos trabajos, de las constancias de trabajo y va a verificar su certificación, pues en este caso, si son reales, si tiene algún tipo o tuvo algún tipo de comportamiento en sus trabajos anteriores y cómo se desenvolvió dentro del cargo en el que estuvo durante ese tiempo. En la documentación que se genera sería una ficha de certificación de papeles o algunas cartas de recomendación que puedan tener, entre otros tipos de documentos. Bien, dentro del proceso de selección hay algo puntual que últimamente se ha estado implementando a cabalidad y son los exámenes médicos. Los exámenes médicos dentro del proceso de selección son muy importantes, ya que se realiza exámenes de laboratorio, exámenes físicos para determinar si la persona está realmente apta para esa función que va a realizar dentro de la empresa y así evitar cualquier tipo de lesiones, accidentes laborales o reposos consecuentes a algún tipo de enfermedad que pueda poseer. La documentación, su historia médica va a estar anexa a su expediente. Ya culminando el proceso de selección, ha tenido todos estos checklists, prueba de idoneidad, entrevista, la verificación de sus datos, exámenes médicos, ya está la decisión final. La decisión final es, la documentación sería su contrato de trabajo firmado y posteriormente es el ingreso del candidato a la empresa, a su puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Ya para finalizar, vamos a darle la prioridad a lo que sería el cuadro, ¿ok? El cuadro, vamos a ubicarlo exactamente. Vamos a ubicar, este sería ya para finalizar el proceso de auditoría. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el ítem, tenemos la actividad, tenemos los documentos asociados, evidencia, observaciones. En ítem tenemos objetivo general, captación del personal, utilización y cumplimiento adecuado del material. En documentos asociados, manual de descripción de cargos. La evidencia es manual en físico y digitalizado de cada cargo. Observaciones, está actualizado. Captación interna, planificación estratégica en la actividad. Documentos asociados, base de datos, inventario de recursos humanos. La evidencia, hojas de vida de todo el personal. Está actualizado. Siguiente ítem, captación externa. Si la captación es externa, la actividad es la postulación de la oferta. Documentos asociados, avisos de prensa, emisión de avisos electrónicos. Evidencia, copias de la publicación, facturas del proveedor y posee todos los registros, avisos publicados. Continuamos así en la selección del personal idóneo. En la actividad se realizan las principales pruebas de aptitud al candidato, como lo habíamos mencionado, las pruebas psicológicas, psicotécnicas, aptitudes. La evidencia serían los resultados de cada una de las pruebas realizadas, archivados en los expedientes del candidato. En las entrevistas personales, la interacción directa con el candidato, son estructurados o no estructurados, cuestionarios predeterminados. La evidencia, que es lo importante, sería el formato firmado por el entrevistador o en su defecto un bloc de notas con las referencias importantes dentro de esa entrevista. En la verificación de datos siempre se va a consignar la información general del candidato, lo que la empresa exija o determine, y los documentos asociados serían los documentos de constancia de trabajo, referencias, diplomas, todo esto sellado y verificado, ¿ok? Continuamos. Exámenes médicos, como lo habíamos dicho, la evidencia sería la apertura de la historia médica y esto sería llevado como observación, archivado al expediente. Todo
examen o cualquier alteración, reposo, etcétera, etcétera, debe ser llevado al expediente de cada uno de los trabajadores. Y por último está entonces el ingreso del personal, donde el documento asociado serían sus planillas de ingreso, asimismo como sus planillas de seguro social, su 1402, sus notificaciones de riesgo, todo entregado, firmado por en su evidencia sería el contrato de trabajo firmado por el candidato o ya por el que va a ocupar el cargo, al igual que todos los documentos que se le entregan a la persona una vez que ingresa, su notificación de riesgo, su descripción del cargo, su perfil, sus 1402, entre otros documentos. Y como observación sería archivado en expediente. De esta manera finalizo mi presentación. Mi nombre es Mercedes Barrios, como lo dije. Muy buenas tardes.